Hola compañeros, ingeniero Delvi. En esta ocasión les voy a presentar el análisis del artículo número 2 que está relacionado al tema de turbidimetría. El tema es niveles de inmunoglobulinas y complemento en recién nacidos. Como resumen, tenemos que el estudio de laboratorio clínico en los recién nacidos pues constituyen un importante instrumento auxiliador en el diagnóstico y tratamiento de las afecciones neonatales, expresados en su impacto positivo para la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad. Para estudiar estos niveles de algunos parámetros inmunológicos de recién nacidos de la provincia de Villa Clara. Para ello, pues se cuantificaron las inmunoglobulinas IgM, IgG e IgA, así como las proteínas de complemento C3 y C4 en sangre del cordón umbilical. Para ello se estudiaron 80 recién nacidos sanos a término con un peso adecuado para la edad gestacional procedentes de madres sanas, cuyos embarazos y partos se desarrollaron sin complicaciones ni signos de infección. Las cuantificaciones pues se realizaron mediante el método de turbidimétrico cuantitativo con el analizador de química clínica. Los valores medios encontrados se concluyen los hallazgos que permiten la caracterización inmunológica de esta población y se constituyó un aporte importante para esta región. Las infecciones son una causa importante de la morbilidad y mortalidad de este grupo etario priorizado por el Sistema Nacional de Salud. Las manifestaciones clínicas y el diagnóstico precoz de sepsis neonatal son requisitos para el tratamiento adecuado, y a pesar de las unidades de cuidados intensivos equipadas con un monitoreo e instrumentos sofisticados y de agentes antimicrobianos poderosos, la mortalidad de la sepsis neonatal continúa siendo algo muy significativo. Como sabemos, pues el sistema inmune de un recién nacido es la principal barrera que poseemos para protegernos de las infecciones. En cambio, el neonato pues involucra anticuerpos, complemento y también granulocitos que conoce la respuesta inmune humoral del neonato está comprometida. Eh, el recién nacido tiene un número normal o aumentado de linfocitos B, pero son no funcionales, es decir, que tienen la mínima diferenciación celular plasmática. A pesar de ello, pues se logra un aporte complemento de la inmunoglobulina eh, G materna a través de la placenta por el transporte activo que comienza desde aproximadamente a las 32 semanas de gestación. Esto protege generalmente al, al neonato de las infecciones al feto y también en los primeros 6 meses de vida extrauterina. En el momento del nacimiento, pues la producción específica de anticuerpos es débil para la mayoría de los antígenos. Y para ello, pues la inmunoglobulina M es la única inmunoglobulina que los neonatos sintetizan normalmente. En ella, pues el feto puede producirla en pequeñas cantidades desde aproximadamente a los 4 meses y medio del embarazo. Para ello, pues atendiendo a que hay mucha insuficiencia de investigaciones en este tema, pues que limitan los conocimientos por parte de los especialistas u otros profesionales vinculados.
También ante la ausencia de un material actualizado y factible a la hora de interpretar los resultados clínicos de un laboratorio en estos pacientes. Con, pues para ello pues se hace necesario el estudio en el que dentro de sus mayores pretensiones está presentar los niveles de inmunoglobulinas IgG, IgA y IgM y las proteínas complementarias como la C3 y la C4 en la sangre de cordón umbilical de un recién nacido sanos de la población de Villa Clara en Cuba en los meses de febrero de febrero-marzo del año 2010. En la metodología, pues tenemos en la metodología se realizó una investigación clínica aplicada en la que se utilizaron 80 muestras recolectadas al momento del nacimiento, teniendo en cuenta que los criterios de inclusión y también de exclusión que se describen. También se incluyeron 457 neonatos con nacimiento a término y peso adecuado para su edad gestacional ocurridos durante el mes de febrero y marzo del año 2010 en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico Mariana Grajales en Santa Clara, tomando pues que únicamente se incluyeron que madres que fueran sanas sin antecedentes patológicos personales como hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles. Para Para la investigación, pues se recolectaron muestras en el cordón umbilical donde se pinchó precozmente en menos de 35 segundos a 5 centímetros del ombligo con dos pinzas y a continuación se cortó iniciándose la recogida aproximadamente de 5 ml de sangre cuando, cuando la placenta estaba aún dentro del útero. La posición de ella pues tiene que ser adecuada y su sujeción efectiva del cordón umbilical que fueran esenciales para un muestreo con éxito y también que consistió en la recogida de sangre mediante el drenaje por la gravedad. El cordón fue previamente desinfectado con alcohol y con soluciones yodadas para evitar así alguna infección. Luego, pues las muestras fueron colectadas en tubos secos sin anticoagulante, herméticamente tapados y clasificados con el número de historia clínica de cada madre. Al llegar al laboratorio, pues cada muestra biológica se le asigna un número para su identificación y para así no poder eh, revolverse con otras. Los registros de los datos aseguran su trazabilidad de los resultados, evitando pérdidas o intercambios entre otras muestras. La cuantificación de las inmunoglobulinas IgM, IgG e IgA y las proteínas C3 y C4 de complemento se efectúa a partir del suero analizador de química clínica eh, de marca Hitachi del Laboratorio Clínico del Hospital Arnoldo Milian Castro con reactivos de calidad analítica procedentes de la firma Futura Systems Italy, en el cual pues la determinación de los 5 parámetros se utilizó el método turbidimétrico cuantitativo que tiene como principio pues la aglutinación que ocurre cuando se mezcla el antisuero con las muestras que contienen las proteínas
Objeto de estudio: la aglutinación causa una turbidez, concentración. Y como había mencionado, pues la aglutinación causa una turbidez cuya absorbancia es directamente proporcional a la concentración de dicho parámetro. Como control se utilizó un reactivo IMT control específico para tales determinaciones. El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa SPSS versión 18 para Windows, determinándose la estadística descriptiva. En los resultados, pues se estudiaron los niveles de las inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA y las proteínas de complemento, la C3 y la C4, para ambos sexos en 80 recién nacidos sanos, 40 de sexo femenino y 40 de sexo masculino, de la región Villa Clara, Cuba. Los estadísticos descriptivos de cada una de las muestras se observan en la tabla 1 y en la tabla 2. Se muestran los intervalos de referencia de cada parámetros inmunológicos. Como pueden observar en la tabla 1, los datos descriptivos de las inmunoglobulinas IgM, IgG e IgA, de las proteínas C3 y C4 del complemento, donde se puede observar el parámetro, la media, la desviación estándar, los máximos y el mínimo y el máximo. En la tabla 2, pues se observan los intervalos de referencia de los parámetros inmunológicos tomados en el intervalo de interpercentil correspondiente al intervalo central. El 95% delimitado por los percentiles 2,5 y 97,5. Pues en el análisis de los datos se demostró que no todas las variables seguían su distribución normal acorde a la prueba estadística de Shapiro-Wilk, por lo que se utilizó la prueba no paramétrica de Mann-White para determinar las diferencias entre los sexos, comprobándose que no existieron diferencias significativas. En la discusión de resultados, pues es conocido que los parámetros inmunológicos pueden variar con la mayor o menor madurez del neonato y la presencia o ausencia de alguna infección intrauterina. En el presente trabajo, pues se obtuvieron valores mínimos de IgM e IgA y de las proteínas del complemento resultaron el 50% de los niveles reportados para el adulto. Así pues, comprobándose la inmadurez del sistema inmune del recién nacido, de lo que pueden incrementar la incidencia y la gravedad de las infecciones. En los valores medios encontrados en nuestro medio fueron el IgG, IgM e IgA como 0,55 para IgM, 10,656 gramos por litro de la IgG y 0,051 gramos por litro de la IgA respectivamente, y las proteínas C3 que sería como 0,887 gramos por litro y la C4 como 0,127 gramos por litro, por lo cual se concluye que los hallazgos permiten la caracterización inmunológica de esta población y así constituye un aporte importante para la región, ya que hasta la fecha pues no existían registros similares, lo que permitirá con su aplicación un gran ahorro para el país y también sobre todo evitando el uso innecesario de antibióticos altamente costosos. Eso sería todo lo de mi artículo. Muchas gracias y les dejo la referencia del artículo. Muchas gracias.